Hoy vamos a desglosar uno de los planes de desarrollo más ambiciosos que se han propuesto en Venezuela, el proyecto Iplacón, una visión que buscaba literalmente transformar a un país desde sus cimientos. Y esa es la gran pregunta que plantea todo esto. A ver, suena casi a utopía, ¿verdad? Pero la respuesta que proponía Iplacón no estaba solo en poner un ladrillo sobre otro, sino en reinventar por completo la manera de construir, de trabajar y, al final, de vivir. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Este es nuestro recorrido de hoy. Arrancamos con la visión general, luego vemos cómo la pusieron a prueba en el plan piloto, analizamos cómo le dieron la vuelta a una crisis tremenda, exploramos el increíble plan de expansión nacional, descubrimos qué había en el corazón del proyecto y cerramos con la pieza clave que lo haría todo posible. Lo bautizaron como el Proyecto Integral Integrador, y la verdad el nombre le queda perfecto, porque miren, no se trataba solo de hacer casas. La idea era crear un ecosistema completico que uniera la industria, la ecología y el progreso social, y todo con tecnología 100% venezolana. El arma secreta del proyecto era esta innovación, paneles estructurales hechos por extrusión. Imaginen que es como apretar una manga de pastelería, pero a una escala industrial usando polímeros. Y, ojo, algo muy importante, incorporando materiales reciclados. La promesa era simple, construir más rápido, con menor impacto ambiental y muchísimo más eficientes. Y el proceso de fabricación era sorprendentemente directo. Eran, básicamente, 4 pasos. Primero, se alimenta la materia prima. Segundo, se le da forma con calor y presión. Tercero, un enfriamiento controlado para que adquiera resistencia. Y cuarto, se cortan a la medida. Así de simple, eficiente y, sobre todo, listo para escalar a nivel industrial. Ahora veamos las ventajas clave de este sistema, porque no era solo ecológico, ofrecía un aislamiento térmico y acústico espectacular, acortaba los tiempos de construcción de una forma radical, casi no generaba escombros y, un punto crucial, todo se hacía con materiales nacionales en su mayoría. Además, estaba pensado para que las propias comunidades pudieran meter mano, fomentando la autoconstrucción y el bienestar desde adentro. Claro, una idea genial en papel es una cosa, pero hay que demostrar que funciona en el mundo real. Así que pasemos a la fase que lo puso todo a prueba. El plan piloto. El momento de convertir la visión en resultados que se pudieran tocar. Y los resultados llegaron. Vaya que sí. En esa fase inicial y a pesar de los obstáculos, el plan piloto logró producir suficientes paneles para construir nada más y nada menos que 140 viviendas. Un número que demostraba que esto no era solo una teoría bonita. Pero aquí viene el dato que realmente te vuela la cabeza y que demuestra el potencial real. Este éxito se alcanzó usando menos de una cuarta parte de la capacidad de la planta. ¿Por qué? Por escasez de materia prima. Esto nos habla de una eficiencia increíble, pero también nos adelanta el tremendo desafío que estaba a punto de llegar. Y bueno, ese desafío llegó con todo. Bloqueo y sanciones. Una crisis que pudo haber sido el fin del proyecto, pero que al contrario se convirtió en su prueba de fuego. El momento que los obligó a reinventarse tecnológicamente. El golpe fue directo y fulminante. Su único proveedor de materia prima dejó de operar. De un día para otro no había insumos. La producción se paró en seco. El proyecto entero estaba en jaque. Y es justo aquí donde la innovación salvó el día. En lugar de tirar la toalla, hicieron un giro de 180 grados. Pasaron de depender del scrap, o sea, del desecho de un proveedor externo, a desarrollar sus propias fórmulas con tecnopolímeros usando materia prima nacional. Esta movida no solo podía reactivar la producción, sino que les daba total autonomía sobre su tecnología. La hizo resiliente. Fue sin duda una jugada maestra. Ok, con el problema tecnológico resuelto y la producción asegurada, el proyecto estaba listo para su verdadera ambición. Dejar de ser un plan piloto exitoso para convertirse en un plan de transformación a escala nacional. El despliegue estaba planeado de forma súper estratégica, por fases. Después del plan piloto, que ya estaba hecho, venía una expansión a 7 estados para construir casi 63,000 viviendas. Y la fase final, la más grande, a largo plazo, era la expansión total a 21 estados para operar ya a máxima capacidad. Y cuando hablamos de máxima capacidad, las cifras son de otro nivel. El objetivo final era producir los componentes para construir más de 188,000 viviendas cada año.
Un número que podría literalmente cambiarle la cara al problema de vivienda de todo un país. Por supuesto, el impacto iba mucho más allá de las casas. El plan era también una máquina masiva de crear empleo. Y empleo del bueno, permanente y especializado. Las metas eran de 130,000 puestos de trabajo directos y más del doble de indirectos. Una inyección de vida y estabilidad para miles y miles de familias. Y este modelo nos muestra el enfoque. En lugar de una megafábrica centralizada, la visión era tejer una red. Un tejido económico descentralizado con 22 grupos industriales, cientos de empresas y miles de microempresas locales empoderando a las comunidades desde la base. Pero si nos quedamos solo con los números y la producción, nos estaríamos perdiendo lo más importante. Porque en el fondo, el proyecto Iplacón nunca se trató solo de casas o de economía. Su verdadera alma era una apuesta por el desarrollo de la gente. Y el epicentro de esa visión era el núcleo de ingeniería y ciencia. Piensen en él como el cerebro de toda la operación. Un centro de formación e investigación con una filosofía radicalmente inclusiva, diseñado para transformar a cualquier ciudadano en un especialista y, de paso, asegurar la mano de obra calificada que el proyecto necesitaba para el futuro. Hay una frase de su propio manifiesto que lo resume todo. Ellos no se veían como simples empresarios, se veían como actores con una responsabilidad histórica, comprometidos con el futuro de su país a través de la innovación y la ciencia. Y todo esto se sostenía sobre una idea central, la simbiosis, la creencia de que la industria, la gente y la naturaleza no tienen por qué ser enemigos, que es posible crear un modelo ganar-ganar, donde todos se beneficien, donde los materiales se reinserten en el ecosistema de forma útil y sostenible. Una visión así de grande, una tecnología tan potente y una filosofía tan clara, necesitaban una última pieza para que el rompecabezas se encajara a escala nacional, una alianza estratégica. La propuesta era clara y al grano. Una alianza con el Estado, donde cada quien tenía un rol fundamental. El Estado ponía el financiamiento y garantizaba el acceso a las materias primas. A cambio, Iplacón entregaba la producción para contribuir en la reducción del déficit de vivienda y los excedentes de la capacidad de producción podrían exportarse. Una verdadera simbiosis productiva. Como ven, el proyecto Iplacón nos obliga a preguntarnos ¿qué es posible lograr cuando todas las piezas se encajan? Cuando una visión audaz de país se encuentra con innovación tecnológica hecha en casa y con el apoyo estratégico que se necesita para hacerla realidad, el potencial, bueno, es simplemente transformador. Todo lo antes mencionado lo pueden confirmar y contrastar buscando información y videos sobre el proyecto Iplacón en la web. El proyecto con información más amplia y completa está asentada en los archivos del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, Despacho del Viceministerio de Desarrollo Industrial, Registros de Proyectos Industriales, Ministerio de Industrias y Producción, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, entre otros. Y esto nos deja con la reflexión final. ¿Por qué no escalar un proyecto que utiliza la mayoría de materiales producidos en el país, eliminando la fuga de divisas en la industria de la construcción? Podemos hablar de una verdadera soberanía tecnológica cuando una empresa no solo fabrica componentes para la fabricación de casas, sino que también diseña y construye sus propias máquinas, moldes y repuestos para no depender de importaciones. Es la burocracia el mayor obstáculo para los innovadores, quienes, tras ejecutar exitosamente planes pilotos, se ven frenados por la falta de una alianza estratégica de financiamiento y suministro de materia prima. ¿Qué impide la creación de los 22 grupos industriales que propone el proyecto para descentralizar la producción y democratizar el acceso a materiales de construcción? Comparte esta información hasta que llegue a las manos de quien tenga la voluntad y el poder de decisión. Quedamos atentos a tus comentarios. Maktub.